Muy buenas tardes o noches, hermanos, ¿cómo están? Eh, Espero que estén bien. Bueno, lamentablemente esta clase no va a poder ser en vivo, pero bueno, gracias a Dios que igualmente podemos usar la tecnología para poder estar también adelantando, conociendo y eh, descifrando también un poco lo que el Señor nos dice a través de su palabra, para decirlo mejor, interpretando lo que el Señor nos dice en la Escritura. Si Dios permite, la próxima clase, el siguiente martes, vamos a poder también estar en vivo. Esta fue por razones de fuerza mayor. Y podremos también tener un tiempo para completar, para contestar preguntas, para completar quizás algo que no hayan entendido de la primera lección que vimos en vivo y en la segunda, que es esta que va de forma grabada, que ustedes la van a poder escuchar y seguir en cualquier momento que ustedes quieran. Bien, vamos a arrancar entonces y repasar un poquito lo que fue la primer clase. Y ahí creo que puedo estar compartiendo con ustedes la función de compartir pantalla. Espero que se pueda visualizar. No ha sido posible en algunas otras oportunidades, se me ha complicado, pero bueno, creo que practiqué lo suficiente. Estamos viendo entonces lo que es la palabra o la materia hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que interpreta, estudia y analiza textos. La hermenéutica no es solamente exclusiva de lo que tiene que ver con la Biblia, pero sí la hermenéutica se utiliza como herramienta y como ciencia para estudiar y para comprender las Escrituras. No fue la primera vez que se usa esta ciencia, ¿verdad? En tiempos modernos, sino que se ha usado desde la antigüedad la hermenéutica. Y es lindo poder saber, poder conocer, poder investigar y entender mejor lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahora, estábamos viendo entonces que la hermenéutica, allí tenemos la hermenéutica, la ciencia que nos ayuda a interpretar textos. Esa es la razón fundamental, conocer, saber qué dice el texto. En su definición, bueno, habíamos visto que viene su nombre, la etimología de la palabra en sí, de lo que es la mitología griega, pero eso es poco relevante. Lo que más nosotros queremos saber es que la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación de textos. Esto a modo de repaso para que podamos entender entonces un poquito lo que estábamos viendo en la primera clase, por si quedó alguna duda. La hermenéutica entonces es la ciencia y el arte de la interpretación de textos. Ciencia porque sigue un conjunto de normas y reglas específicas, y arte porque se hace de forma dinámica, porque el texto, ¿verdad? Nosotros lo vamos analizando y lo vamos viendo de manera que a la vez que podemos encontrar la única interpretación que hay, también podemos darle luego aplicaciones varias a diferentes temas y usar obviamente la palabra de Dios, que ella dice de sí misma que es viva y eficaz. Entonces, esa es la definición de la hermenéutica, poder analizar el texto. Es un mandato que nos da el Señor, y ese versículo lo vamos a usar varias veces en cuanto al estudio. Hoy también en la segunda clase, Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos ahí un primer mandato de parte de Jesucristo de estudiar la Escritura, de estudiar la Biblia.
Entonces, los elementos de una correcta interpretación, ¿cuáles serán? Lo primero es la Biblia, lo que tengo que tener, ¿verdad? Los elementos para poder tener una correcta interpretación. Empaparme y estar bien en conocimiento y en contacto con el texto, la Biblia. Ese es el objetivo, ese es el objeto de estudio, la Biblia, lo que nos interesa, lo que queremos descubrir. ¿Qué dice la Biblia? Entonces nosotros tenemos que entender y comprender la importancia de la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Lo segundo que tengo que tener es tiempo, ¿verdad? Tiempo para poder dedicarle al estudio, tiempo para poder dedicarle a lo que quiero realmente entender. Si yo quiero entender mucho, voy a tener que dedicarle mucho tiempo. Si me conformo con poco, va a bastar entonces con un poco de tiempo. Pero hermano, déjame decirte que el propósito de la palabra de Dios es transformar tu vida, transformar mi vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil para enseñar, para corregir. Dios quiere usar su palabra para cambiar y moldear y modificar nuestras vidas. Si nosotros no dedicamos tiempo y no invertimos tiempo en la escritura, entonces va a ser algo en lo cual nosotros después, más adelante, nos vamos a lamentar y vamos a decir por qué no pude dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Oración. La oración veíamos que es fundamental. Tenemos que pedirle al Señor la sabiduría y el poder entender lo que dice su propia palabra. Hermano, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, porque no sabían cómo hacerlo. Querían ellos conocer más, tener una forma eficiente de poder orar. Señor, ¿qué te digo? Y a veces no sabemos qué decirle al Señor. Y en el tema y en cuanto al estudio de la palabra de Dios, a veces no sabemos tampoco cómo pedirle, porque no entendemos algunas cosas y queremos saber, ¿y cómo le pregunto al Señor? ¿O cómo le pido al Señor más sabiduría? Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. El rey Salomón tuvo la oportunidad de poder pedirle a Dios que Dios le diera todo. Dios le dijo, pide lo que quieras y que se lo iba a conceder. Y Salomón pidió algo muy importante, pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo, para poder dirigir al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos también que pedirle a Dios sabiduría para poder entender su palabra y para poder también después aplicarla. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 18, dice, el Salmo 119 habla todo de la palabra de Dios, en la gran mayoría del Salmo 119 habla acerca de la ley, y dice, abre mis ojos, dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y eso es lo que tenemos que pedirle, hermanos, a Dios. Señor, abre mis ojos para poder entender tu palabra. Abre mis ojos, Señor. Tenemos también nosotros el resumen de lo que es la hermenéutica en la respuesta a tres preguntas. Primero, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Tenemos que leer, hermanos, lo que dice el texto realmente, detenidamente, y no solamente una vez, sino dos, tres, las veces que sea necesaria para ir familiarizándonos con el tema y poder entenderlo, familiarizándonos con el texto y poder entenderlo a medida que nosotros vamos cada vez leyendo más y vamos viendo más detalles. Sucede quizás como cuando nosotros miramos una película. Miramos una película y en la primera vez que la miramos nos da una impresión y claro que captamos la idea, el mensaje y nos agrada la película, pero quizás repetimos la película, la vemos una segunda vez y eso nos lleva a poder comprender y observar detalles que no habíamos visto en la primera oportunidad. Y si miramos y quizás una tercera vez esa misma película, quizás puede ser que lleguemos a detectar algunos otros detalles que habíamos pasado por alto. Entonces, ahí nosotros tenemos
maravillosa oportunidad de leer la Biblia, no 2 ni 3 veces, las veces que queramos. Y el texto, hermanos, es para poder leerlo, releerlo, volver a una y otra vez masticar ese pasaje hasta que por fin podamos comprender y el Señor nos hable a través de él. También la segunda pregunta dice, ¿qué significa? ¿Qué significa lo que Dios me está diciendo acá? ¿Qué significa lo que está diciendo ahí el pasaje? Porque puedo yo llegar a errores de interpretación, ¿no? Y hoy vamos a ver cuáles son algunos de los puntos donde nos tenemos que parar para poder comprenderlo. Y cuando yo no puedo responder esta pregunta o la respondo mal, puedo aprender mal, y cuando aprendo mal, luego voy a enseñar mal. Y eso va a ser lo que nos va a llevar a una cantidad de errores, y lamentablemente cuando aprendemos mal, luego arrastramos con nosotros también a una cantidad de hermanos en las cuales les vamos a estar enseñando mal. Y podemos decir, bueno, pero fue sin intención. Claro, fue sin intención, pero lo enseñamos de forma incorrecta. Y el hecho está en que no tuvimos nosotros el reparo o la dedicación o el tiempo para poder realmente contestar esta pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Y bueno, alguien me dijo que era así, o repito lo que alguien dijo y quizás lo estoy repitiendo mal, y me enseñaron así desde pequeño, o hace años que estoy hablándolo o lo han enseñado de esa forma, y yo nunca me detuve a realmente preguntarme si es cierto que la Escritura quiere decir eso. Mucha gente por acá ha dicho o ha citado esta frase, y muchos la repiten sin saber, y dice lo siguiente, bueno, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Y uno se pregunta, ¿realmente dice eso la Biblia? No fue hasta que buscando y realmente estudiando, me di cuenta, ¿verdad? Que eso en la Escritura no está. Y mucha gente lo dice y lo repite, y mucha gente está ahí, ¿verdad? Diciendo, bueno, el Señor hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y dice, como dice la Escritura, ayúdate que te ayudaré. ¿Y dónde está ese texto? Y resulta que ese texto no está. Y así es como repitiendo una y otra vez, nosotros podemos llegar a caer en un error porque no nos tomamos el tiempo de ir a investigar a la fuente, a la palabra de Dios, a la Escritura. Dice después lo siguiente, la pregunta número 3, ¿y qué está diciéndome Dios? Hermano, lo fundamental en la Escritura, en el estudio de la palabra de Dios, está bueno saber, está bueno conocer, pero el propósito principal no es ese. El fin no es cuánto sé yo. El fin no es cuánto puedo enseñar, cuánto he conocido, cuánto puedo... Mira, déjame compartirte un testimonio de un hermano que conocía muchísimo de la palabra de Dios. Un hermano precioso, que estuvimos compartiendo charlas en cuanto a la palabra de Dios, descubrimientos, enseñanzas. Y él sabía qué decía la Escritura, él sabía qué significaba, pero muy pocas veces se detuvo a contestarse esta pregunta: ¿qué está diciéndome Dios? Y lamentablemente ese hermano hoy no está en el camino, se ha apartado del Señor, y es triste, es triste. Es triste saber que todo ese conocimiento, ¿de qué sirvió? Obviamente que el Señor, y oramos para que haga su obra, pero ¿de qué le sirvió conocer todo eso si no lo puso en práctica? ¿De qué le sirve conocer todo lo que dice el texto si no lo aplica? Entonces, hermano, esa debe ser tu motivación. ¿Qué está diciéndome Dios? Si tú entras a estudiar la Biblia solamente por el hecho de contestarte respuestas o para descubrir cosas que antes no sabías, pero no vas a tomar el tiempo de poder dejar que Dios te hable y obedecer y aplicar lo que te dice el Señor,
entonces va a ser un trabajo y un esfuerzo a medias, incompleto. Porque el propósito de Dios, como dijimos al principio, es moldearte, modificar tu vida, transformarla, y lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo, hablándote por su palabra, y tienes que ir con ese espíritu de humildad, diciendo, Señor, ¿qué me estás diciendo acá? ¿Qué puedo aprender yo y aplicar yo? Entonces, esas tres preguntas resumen el sentido de lo que es la hermenéutica. Dios se ha revelado, y veíamos eso en la primera lección, y esto solo para repasarlo, no vamos a otra vez profundizar y enseñarlo, sino que Dios se reveló a través de la creación, de modo que el hombre puede mirar a su alrededor y decir, bueno, es cierto que alguien tuvo que haber formado esto, y Dios habló a la humanidad por medio de la creación, como dice Salmo, capítulo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso está ahí justamente para que nosotros pudiéramos ver. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es maravilloso, hermano, porque ahí tenemos una revelación tremenda de Dios, suficiente, pero lamentablemente no alcanza, porque los ojos de los hombres, el entendimiento del hombre está cegado, su corazón entenebrecido, dice la Escritura. Y en Romanos capítulo 1 dice el apóstol Pablo, hablando justamente de la condición espiritual de los hombres, de manera que no pueden ver la realidad, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, no tienen excusa. El hombre no tiene excusa porque lo ve a Dios a través de la creación, pero eso no es suficiente porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Segundo, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, vemos que Dios habló por medio de los profetas también. Dios habló directamente al pueblo, a los hombres, a la humanidad por medio de los profetas. Y podemos ver cantidad de ellos allí, ¿verdad? Registrados en la Biblia. Y habló por último allí por el Señor Jesucristo, revelándose Él mismo en la persona del Señor Jesús a todos los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Y tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual hacemos bien en mirar y observar en ella, ¿no? Y esa es la revelación que tenemos de Dios. Y es eso, y es ella la que queremos estudiar. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene dos características fundamentales, la Biblia. Es simple, simple y compleja a la vez, pero la palabra de Dios es simple, lo puede entender. Si tienes el deseo de entenderla, la puedes entender, porque hasta un niño puede entender lo que dice la palabra de Dios, pues toda la Biblia habla de una cosa en particular, de un tema fundamental, y es el amor de Dios reflejado en la persona de Cristo. Y es la única salvación y el único camino que nos puede llevar al Padre. Y es suficiente porque no necesitamos más nada, no precisamos ninguna otra revelación extra, alcanza con lo que tenemos nosotros y que Dios nos ha dado, la maravillosa palabra de Dios, la Biblia. No necesitamos más nada. Hay algunos por ahora en este tiempo, ¿no? Donde hay muchas cosas místicas y sobrenaturales, porque el hombre terminó con la era del materialismo, que abarca por allá la década del 60, 70, 80, donde todo lo que existía era la materia y todo lo que se tocaba era lo real, lo demás no existía.
Pero el hombre encontró que en todo eso había un vacío, que igualmente no podía llenar su corazón. Y claro, porque somos seres espirituales. Entonces, el hombre empezó a indagar y buscar en la espiritualidad, pero equivocada. Entonces, fue por ramas y por caminos equivocados. Y tratando de encontrar respuestas, lo único que encuentra son solamente más incertidumbres, más incógnitas. Y quieren más cosas, más revelaciones, y alcanza solamente con la Biblia. Allá el hombre rico le dijo a Abraham: padres, envía por favor a alguien, a Lázaro, ¿verdad? O a alguien para que testifique, pues tengo 5 hermanos, y manda a Lázaro a fin de que no vengan a este lugar. Abraham le respondió: a Moisés y los profetas tienen, que lo oigan a ellos, ¿verdad? Entonces el rico dice: no, padre Abraham, pero si alguien se levanta de entre los muertos, ¿verdad?, se persuadirán. Y Abraham le responde: si no se persuaden con Moisés, con los profetas, con las escrituras, por más que alguien se levante de entre los muertos, tampoco se persuadirán. Y en efecto, Cristo, días más adelante, tiempo más adelante, se levanta de entre los muertos, victorioso, venciendo, y la gente igualmente no le creyó. Entonces, basta con la escritura solamente. La palabra de Dios es la única que puede mostrarnos y la única suficiente para que podamos encontrar el camino a Cristo, el camino a Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando nos mantenemos aferrados a la palabra de Dios, no hay margen para el error, y eso terminábamos allí, ¿verdad? Y viendo, sigamos fielmente a la Biblia y su autor. Vamos a ver hoy qué es la interpretación, ¿verdad?, de la Escritura. Seguimos con eso. Y vimos entonces que lo importante es estudiar la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Tenemos que hacer tiempo y un lugar para estudiarla. Puedes armarte de un cuaderno, para sacar apuntes, marcadores para subrayar, para anotar, y muchas cosas más que vamos a ver ahora más adelante para poder ayudarnos a ir descubriendo lo que dice la Escritura. Hermanos, es fundamental interpretar correctamente las Escrituras. Ese es el espíritu y el sentido de la hermenéutica. Poder encontrarle sentido a las palabras. Y eso es lo que dice Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Sucedió, y para que vean que la hermenéutica es antigua, el pueblo había vuelto a construir los muros de Jerusalén, impulsado por la visión y por el anhelo que tenía Nehemías de poder reparar y restaurar los muros de la ciudad. Y el pueblo estaba ahí, y no solamente restauró los muros físicamente, sino también el tiempo propició para restaurar el corazón del pueblo, el corazón del pueblo de Israel. Entonces, Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice que trajeron el libro de la ley, el pueblo se juntó todo en la plaza, Esdras trajo la ley delante de la congregación, y dice, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese versículo, hermanos, es fundamental para lo que es la hermenéutica. El pueblo dice que leían, los levitas que ayudaban a Esdras también, dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente, claramente. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, exponer la palabra de Dios, compartirla primero a nosotros, claramente, y después a los demás. Y ponían el sentido, ¿qué quiere decir? Interpretaban, estudiaron, ¿verdad?, lo que quería decir ahí el texto, la ley que estaban leyendo. De modo que entendiesen la lectura. ¿De qué sentido tiene leer si no entiendo lo que leo? Allá iba Felipe
y iba un etíope leyendo, dice al profeta Isaías. Entonces el Espíritu lleva a Felipe a que se arrime al carro, ¿verdad? Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Esa es la razón por la cual, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces ahí el etíope, Felipe, ¿verdad?, se sentó junto a él y comenzó a compartirle por todos los profetas hasta llegar a Jesucristo, y ahí se arrepintió, creyó el etíope y fue salvo. Hasta que llegó a decirle a Felipe, acá hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y fue bautizado. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de conversión, de pasar de muerte a vida. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue el disparador? La Escritura. Él venía leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y no entiendo. Y así nos encontramos a veces. Y necesitamos entender, y necesitamos que alguien nos explique. Y cuando hemos conocido, cuando hemos entendido, ayudar a otros también a que entiendan lo que dice la palabra de Dios. Lo que estaba haciendo en Nehemías capítulo 8, versículo 8, Esdras y los levitas, era interpretar el texto y compartirlo al pueblo. Estaban poniendo en práctica la hermenéutica. Pero no fue que sucedió esto sin que Esdras hubiera hecho algo fundamental. Y hermanos, en Esdras capítulo 7, versículo 10, leemos lo siguiente. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová, para conocerla, para interpretarla. Pero después dice, para cumplirla. Ahí contesta la tercera pregunta que veíamos, ¿qué está diciéndome Dios? Y para luego recién enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero primero preparó su corazón. Tú y yo, hermanos, debemos preparar nuestro corazón para poder estudiar la Biblia. Tenemos que estar bien en comunión con Dios para poder estudiar la Biblia, para poder encontrar las respuestas, para poder saber qué dice, para poder escuchar la voz de Dios. Vamos a ir adelante y observar algunos detalles en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es el significado original. El significado original. Esto es donde nosotros nos paramos, ¿no? Esto es donde nosotros nos paramos frente a la Escritura, frente al texto. Se hacen hoy en día muchos videos en YouTube, hay muchas personas que han arrancado para ese trabajo, ¿no? Son youtubers. Entonces hacen videos, hacen grabaciones de viajes, de temas, de diferentes cosas, y se graban, ¿verdad? Y en los viajes generalmente se hace o se pone este título en el video que ellos editan y ponen después en internet. Punto de vista, ¿no? Aparece a veces la P, la O y la V, porque está en inglés, pero es punto de vista. Porque todo depende del punto en el que lo mires, ¿verdad? No es lo mismo mirar una ciudad, y quizás te ha pasado de estar en una ciudad grande, ¿verdad?, llena de edificios, y caminar por entre ella, ¿verdad?, por la ciudad y ver, y en la tardecita, cuando empieza el sol a bajar, está todo oscuro. Y uno ya le empieza a molestar, o quizás le desagrada, o no le apetece el hecho de decir, en la ciudad oscurece más temprano. Y no es que oscurezca más temprano, sino que donde estás, como tú observás desde abajo, desde la calle, por el efecto de los edificios,
se te hace más, llega con más dificultad la luz y se oscurece ahí abajo más rápido. Pero si estuvieras en la cima, ¿verdad?, del edificio, en el último piso, y miras para abajo y contemplas toda la ciudad, estás en el mismo lugar quizás que la otra persona, solo que estás desde un punto de vista mucho más arriba. Y va a ser quizás una vista maravillosa y la luz del sol golpeando, ¿verdad?, por mucho tiempo más, 1 o 2 horas más. ¿Pero por qué? Porque estás en un lugar diferente. Y quizás el ruido, ¿verdad?, el movimiento de la ciudad, de autos, bocinas, ruido de todo tipo, también puede ser algo estresante. Pero te vas unos metros, quizás unos kilómetros en la misma ciudad o los alrededores de la ciudad y ves un clima una realidad totalmente tranquila. Entonces, ese es el punto de vista y va a ser la percepción que vamos a tener de si nos va a agradar o no, depende de donde nosotros miremos. Y en el estudio de la escritura de la Biblia es igual, hermano, porque va a depender de dónde tú te pares. Y lo que yo tengo que entender es que la Biblia fue escrita en un tiempo y en un lugar determinado para un cierto grupo de personas destinatarias en algunas oportunidades, a las cuales fue un mensaje directo. ¿Que es aplicable a mi vida hoy, cientos de años después? Claro que sí. Pero nunca puedo perder de vista el hecho de que ese mensaje tuvo un destino original, un lugar original, un punto de partida original y estuvo escrito en un contexto original. Entonces yo tengo que entender eso, absolutamente eso, hermano, el significado original de la escritura. Gracias a Dios y al trabajo de muchísimos hombres fieles a Dios, hoy tenemos nosotros una Biblia en nuestro propio idioma, en español, gracias a Dios, como las hay en inglés, como las hay en francés, como las hay en portugués y en diferentes idiomas. Ahora, contaba el martes pasado un testimonio muy lindo de unos misioneros que conocemos, están en Paraguay, en la selva, tratando de poder compartir y traducir el mensaje de la palabra de Dios, lo que dice el texto, al idioma de esa tribu, a la lengua de esa tribu. Una tarea dificilísima, hermanos, y pedimos oración por la familia Pampillón, que está en Paraguay, en la selva del Paraguay, y están junto a un grupo de hermanos también tratando de traducir la Biblia. Estaban llegando después de casi 2 años de trabajo a completar la traducción recién del Evangelio de Marcos. Imagínense la tarea que tienen por delante. Entonces, esa es la hermosa realidad que tenemos hoy nosotros de saber que podemos leer la Biblia en nuestro idioma por el trabajo maravilloso de hombres que estuvieron dispuestos a sacrificar de su tiempo. ¿Para qué? Para que hoy puedas leer la Biblia en tu idioma. Pero la Biblia en su original no fue escrita ni en español, ni en francés, ni en portugués. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, un hebreo en el cual mucha de su léxico ya ha quedado en desuso, porque es un hebreo muy antiguo. Entonces, tenemos ahí una lengua que prácticamente ya es muerta, ¿verdad? Una lengua que murió en el tiempo, un hebreo que cayó en desuso con el hebreo actual, ¿verdad? Pero tenemos ahí un idioma original en el cual fue escrito los libros proféticos, la historia del pueblo de Israel en aquel entonces. Tenemos una porción de la escritura también más o menos en el momento de los evangelios, donde se escribió en arameo, otra lengua que también está muy poco usada, ¿verdad? Y donde es difícil a veces encontrar el sentido actual de esas palabras, y el Nuevo Testamento en su gran porcentaje, ¿verdad?, en griego. Un griego también que ha ido cambiando con el pasar de los siglos,
¿verdad? Que no es en algunos casos no es el actual del día de hoy. Y eso pasa incluso con nuestro idioma, el español. El español de hoy no es el mismo, o no se usan las mismas palabras quizás que hace siglos atrás. Entonces, tenemos con el transcurso del tiempo una desventaja que es el dinamismo del idioma. Entonces tenemos a la palabra de Dios, a la Biblia, que en su significado original y en el texto original, que dijimos el martes pasado, no vamos a poder tener el privilegio de leerlo, quizás sí de verlo, ¿verdad? Ejemplares, copias del original, pero que fue escrito en esos idiomas, hebreo, arameo y griego. Entonces tenemos que tener eso en cuenta a la hora también de estudiar. Es cierto que nosotros tenemos muchas herramientas hoy para poder entender lo que es el significado de las palabras que fueron escritas en el original, cuál era el sentido de lo que quería decir el autor, porque eso es lo principal. Tenemos nosotros que tratar de entender qué era lo que estaba en la mente del autor, porque Dios inspiró a los hombres. ¿Para qué? Para que ellos escribieran. Pero no fue una inspiración mecánica, ¿verdad? Es decir, que Dios dictaba y ellos escribían, sino que Dios utilizó muchas veces la propia personalidad del escritor, del autor, para volcar también allí emociones, volcar allí también su propia devoción a Dios y volcar muchas de sus peculiaridades y particularidades a la hora de escribir. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y tenemos entonces allí un texto, ¿verdad? En el cual muchas veces nosotros podemos interpretarlo de forma fría. Por ejemplo, ¿qué quiere decir banco? Banco, dentro de 400 años quizás alguien, yo escribo banco hoy, y va a interpretar que el banco es el banco donde la persona se sienta. Pero quizás yo no estaba hablando de ese banco, sino que estaba hablando del banco donde se deposita, se guarda y se confía en que alguien te cuide tus ahorros, financieramente hablando. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y tenemos que tener eso en vista. Siempre ponernos e ir a pararnos en el tiempo, ¿verdad? Y en el original que decía o que escribía el autor. El pastor el martes pasado compartía un texto, ¿verdad? En el cual allí quedó para nosotros grabado, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y justamente esa palabra, él lo compartía, queda ahí muy, a veces fuerte. Pero uno va y busca la definición o busca la similitud en el español hoy de esa palabra, lo que quiere decir el sentido de lo que era en el griego, ¿verdad? Esa palabra, hablando del original, porque es Nuevo Testamento. Y ahí tenemos varias de esas definiciones, varias de esas definiciones. Él compartía allí, bueno, por la necesidad, obviamente, de que no podemos alcanzar la gloria de Dios, quedamos fuera de la gloria de Dios y también se puede tomar esa palabra como quedar atrás, ¿verdad? De la gloria de Dios, de modo que perdí mi oportunidad. Entonces, ¿cuál de todas esas palabras usar? Lo vamos a ver después mejor cuando estudiemos o veamos cómo usar la herramienta de la concordancia bíblica Strong, que es muy útil y sencilla a la hora de poder dar unos pasitos más hacia adelante en el estudio de la Biblia. Pero es cierto, podemos llegar a encontrarnos en esa encrucijada. ¿Qué palabra es la que yo voy a querer utilizar? Porque si yo ya voy con un preconcepto y ya voy queriendo que la Biblia o que el significado sea ya mi estudio no va a ser objetivo porque va a estar condicionado a lo que yo quiero o a donde yo quiero que apunte esa definición. ¿Se entiende? Hay dos herramientas que después las voy a mencionar también, dos modos de estudio. Uno es la exégesis y el otro es la eisegesis. La exégesis es cuando alguien estudia
de forma totalmente imparcial, bien objetivo, me paro delante del texto, me enfrento a él, ¿y qué es lo que me dice ese texto? ¿Qué es lo que yo aprendo y qué es lo que saco de él? Sin ninguna idea preconcebida antes. Netamente estoy absorbiendo lo que dice el texto. La eisegesis, en cambio, E-I-S-E-G-E-S-I-S, eisegesis, es totalmente lo contrario. Es cuando yo ya tengo definida mi postura, cuando yo ya tengo definido qué es lo que quiero que diga el texto, y entonces ahí yo voy y empiezo a buscar pasajes, textos o argumentos que apoyen mi idea, pero nadie me va a mover de ahí. Yo solamente quiero que esos versículos, esos textos, pasajes, apoyen lo que yo ya dije. Entonces ahí lo que voy a estar es tergiversando, abusando del pasaje. Ya no voy a ir a estudiar el pasaje, sino que lo que voy a hacer es solamente usarlo para mi propio interés. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros entender, ¿verdad? El original, el original. Es muy difícil a veces poder ser objetivos en el estudio de lo que es el original en sí, de lo que es el idioma hebreo, de lo que es el idioma griego. Para arrancar, hermanos, tendría que ser muy sencillo. El hecho de darnos cuenta de que nosotros siempre vamos a terminar llegando a una idea o enseñanza o aprendizaje no perfecto. ¿Por qué? Porque lo primero que tendría que hacer yo es aprender el idioma antes de tratar de descifrar el significado de una palabra. Lo que tendría que hacer es estudiar el idioma, aprender a hablar griego, aprender a hablar hebreo, y cuando aprendo por lo menos lo básico, ahí tratar de empezar a descifrar y descubrir y estudiar palabras para poder encontrar su significado. Entonces, a veces lo que es más fácil es acudir a personas que ya han estudiado, que ya han recibido, ¿verdad?, esa enseñanza y que ya han profundizado demasiado en el tema al punto que nos van a poder traer un poco más de claridad, ¿verdad? Y van a poder ser un poco más profesionales, diríamos, a la hora de explicarnos el sentido de una palabra. Hay un pastor, un maestro, teólogo muy recomendado. Si ustedes lo quieren seguir en YouTube también, en internet lo pueden buscar. Es el pastor Samuel Pérez Millos. Y él tiene libros y libros y libros en cuanto a lo que es el significado de las palabras en griego, de lo que es los evangelios, ¿no? Y su significado original. Fui a la librería hace poco y me estuve por comprar el Evangelio de Mateo. Y no te quiero mentir, hermano, pero el libro era de este grosor. Impresionante lo que era ese libro, escrito por él, todo con la definición de las palabras, ¿verdad?, en el griego, para poder entenderlo. Y él decía en su tiempo de facultad, en su tiempo de instituto bíblico, queriendo conocer y entender el significado de las palabras, de lo que quería decir en griego, entonces, o en el hebreo. Entonces un día fue y consultó con uno de sus profesores y él le dijo: mira, si un día, Samuel, querés saber realmente lo que una palabra quiere decir, por ejemplo, en el caso particular del griego, dice: andá y buscate a un profesor de griego, dice, el más ateo de todos, viste, que no tenga, que no, dice que no crea en nada. O sea, sería un consejo, en este caso fue muy extremista, ¿verdad? Pero dice: buscate a un intérprete del griego, el más ateo de todos, y preguntale el significado. Él te va a decir realmente el significado de la palabra. Ahora, ¿por qué esto? ¿No? Y sí es cierto que hay cantidad de hermanos, hijos de Dios,
creyentes fieles que han estudiado, saben y son, tienen una sabiduría, eruditos, podríamos decir, de lo que es el idioma griego como el hebreo, y podríamos pasar horas escuchándolos. Pero lo que quería decir el pastor con este consejo era que muchas veces nosotros le damos el significado a la palabra previamente ya nosotros queriendo que diga tal cosa. Vuelvo al ejemplo del banco. Pasados los 200, 300, 400 años, el que lea mi carta o lo que yo escribí acerca de banco, que yo quería hacer referencia a la casa financiera, pero esta persona 400 años después, más adelante en el futuro, va a estar leyendo y está seguro que es el banco donde las personas se sientan. Él va a querer y va a insistir en que el significado es ese y va a mover todas las piezas. ¿Para qué? Para que el significado sea ese, el banco en el cual las personas se sientan. Y hoy nosotros nos encontramos así. Muchas veces, hermano, no quiero decir que siempre pase eso, pero a veces nos apresuramos y cometemos errores. Y llegamos al punto de que estoy seguro que es este el significado cuando en realidad no era este, era el otro. Por eso es necesario que podamos nosotros estudiar, pero muchas veces también preguntar y buscar la ayuda de alguien más. La escritura propia dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces es importante que muchas veces nosotros vengamos con estas inquietudes y compartamos esto con algún otro hermano, ¿verdad? Que también está estudiando, otro hermano espiritual, que quiere realmente encontrar el significado y descubrir la enseñanza, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder disfrutarla mejor. No para decir, ahora yo sé más que tal otro hermano, porque ese no es el deseo y ese no debe ser la motivación, sino poder entender y disfrutar mejor, correctamente, de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el significado original y que tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿verdad? Lo que quería decir el autor, lo que quería, lo que estaba en su corazón, lo que estaba tratar de ponernos, ¿verdad? Eso hace la hermenéutica en todos los textos, en la literatura, en poemas antiguos, ¿verdad? Tratar de ponerse en los zapatos, podríamos decir, del autor. Entonces, ahí tenemos un paso fundamental, hermanos. Nunca pararnos desde donde nos encontramos ahora. Siglo XXI, Julio, Río de la Plata, Sudamérica, con nuestras culturas y todo esto, y ponernos a tratar de entender lo que decía Pablo, lo que decía Isaías, lo que decía Jeremías. Tenemos que tratar de ponernos y viajar a ese momento, y ahora lo vamos a ver, en los zapatos del autor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿verdad? A la hora de estudiar la palabra de Dios y tratar de interpretarla, es el contexto, ¿no? Y creo que todos entendemos lo que quiere decir la palabra contexto, el mensaje original. Les decía que cuando uno busca sacar la idea y la intención original del autor de un libro o de un escrito, eso se llama exégesis, ¿verdad? Esa es la forma, la herramienta y el método correcto, la exégesis. Cuando yo quiero buscar lo que quería decir el autor, cuando quiero ir hasta ese punto. Es ahí donde yo me posiciono delante del texto, como les decía, y extraigo información de forma objetiva. No traigo ideas previas. Si yo viniera con una idea, si yo ya viniera con un argumento, en mi conocimiento previo, entonces el resultado no sería muy eficaz. Por eso tenemos que entender el contexto de lo que queremos estudiar. Cuando dije que ya creo que la mayoría entiende lo que es o conoce lo que es el contexto, para ponerlo en un ejemplo simple,
es que, por ejemplo, nosotros muchas veces podríamos quizás explotar de alegría y reaccionar de una forma que es muy poco usual en nosotros. Y ahí saltamos gritando, ¿verdad? Y aplaudiendo y gritando con fuerza, de alegría, contentos, y quizás podríamos decir, pero ¿qué pasa con Marcelo que él nunca hace eso? ¿Qué pasó que no es así? Entonces, si nos ponemos a ver el contexto, resulta que Uruguay en la selección sub-20 hacía minutos que había obtenido el campeonato mundial, ¿no? Eso hablando de fútbol. Pero es un ejemplo un poco burdo de lo que es en realidad el contexto. Para a veces poder entender una reacción o para poder entender una expresión, para poder entender una definición, tenemos que entender el contexto de lo que está pasando. Hace unos días atrás se recordó, se conmemoró acá en Uruguay lo que fue el 50 aniversario de lo que había sido el golpe de Estado, ¿no? Un tiempo un poco oscuro para el Uruguay, donde el país estuvo gobernado por una dictadura militar. No es el caso único de Uruguay, también pasó con Argentina, también pasó con Brasil, también pasó con Paraguay. Es decir, que fue algo que en América Latina fue algo recurrente en aquellas épocas del 60, 70. Entonces, ¿por qué se derivó o por qué se llegó a eso? ¿Por qué se terminó en esas dictaduras militares? Bueno, hay que entender el contexto de lo que estaba pasando, hay que entender el contexto de lo que era la sociedad en ese momento, las realidades que estaban enfrentando, las dificultades que estaban pasando. Entonces, todo eso, a la luz de lo que estaba aconteciendo, podríamos nosotros hoy tratar de tener un poco un panorama un poco más completo o un poco más limpio de lo que propició a que se desencadenara eso. Entonces ahí después podemos nosotros decir, bueno, ahora entiendo un poquito más por qué fue que pasó. Y ese, hermanos, es el contexto. Entonces, en la Biblia pasa exactamente igual. Yo tengo que entender el contexto para poder traer un poco más de luz acerca de por qué estaban pasando las cosas. Yo tengo que traer un poco de conocimiento del contexto temporal, ¿verdad? De cuando se escribía la escritura, para poder entender ahora algunas cosas que a veces me pueden parecer un poco raras, pero cuando empiezo a tener un poco más de datos, se me va aclarando el panorama. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo tenía tanto rechazo de parte de la gente cuando vino y inició, mejor dicho, perdón, su ministerio terrenal? Bueno, tengo que entender a ver qué pasaba. Resulta que habían muchos también otros que se habían levantado, otros falsos cristos, falsos mesías, que se habían levantado ahí, y no era el primero que decía que era el Hijo de Dios, habían otros que habían salido por ahí también diciendo lo mismo. Entonces la gente en algunos casos estaba un poco confundida. No estamos quitando su responsabilidad del hecho de que Jesucristo vino, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y a los suyos vino, dice la Escritura en Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. Pero también entendiendo un poco el contexto de lo que estaba pasando, vemos que la gente estaba ahí negando, o sea, en la incertidumbre de, ¿será este realmente? ¿Será este? ¿O habrá sido aquel otro? Entonces todo eso ayudaba a que la gente no se volcara al 100% al principio al Señor Jesucristo. Dice en un momento en las Escrituras que todavía los discípulos, en un momento ya bastante transcurrido del ministerio terrenal de Cristo, dice que aún los discípulos no creían en él, aún los discípulos todavía dudaban. Entonces, ¿por qué pasaba eso? ¿No? Nosotros nos preguntamos hoy, ¿pero cómo dudaban de Jesús? Era obvio que era el Hijo de Dios, pero entendiendo el contexto, podemos comprender por qué eran esas dudas.
porque era esa incertidumbre, porque esa desconfianza un poco que había alrededor de Jesucristo. También el punto de que los fariseos y los saduceos, que eran quienes guardaban la ley, y tenían un celo muy grande por la ley, entonces también era algo muy chocante para ellos el hecho de decir que venía alguien haciéndose llamar Dios, el Hijo de Dios. Y la ley era muy clara cuando decía qué hacer con esta gente, ¿verdad? Con aquel que se autoproclamaba Dios, ¿verdad? Entonces, era algo que era... Todo eso forma parte del contexto. Después tenemos a, a Saulo, que dice que Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. Saulo perseguía a los cristianos. Dice, respiraba amenazas de muerte y había querido incluso y pidió cartas, ¿verdad?, para ir a Damasco y para seguir encarcelando más cristianos. Y uno puede pensar, bueno, Saulo estaba en contra de Jesús, Saulo estaba en contra de Dios. Y no era tanto que estaba en contra de Dios, sino que él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Él creía que lo que estaba haciendo estaba ayudando y agradando a Dios. Estaba equivocado, obviamente. Por eso perseguía a este Jesús, a los del camino. Hasta que entendió, cuando Jesús se le encontró a él, se le presentó a él camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Por qué no podemos juzgar directamente de un principio a Saulo sin entender cuál era el contexto de por qué él actuaba así, de por qué él estaba haciendo eso, que de una forma equivocada, creyendo que estaba haciendo el bien, estaba haciendo el mal? Porque muchas veces vamos rápidamente enseñando que Saulo estaba en contra de Dios, y no era que no creía en Dios, no era que él no creía en Dios, sino que creía que el que estaba haciendo las cosas mal era ese Jesús y los que seguían a ese Jesús. Entonces él dice que tenía un celo tremendo por las cosas de Dios. Y en cuanto a la ley, dice fariseo, al celo dice que tenía por la ley, por las cosas sagradas, y creía que estaba haciendo las cosas bien. Y estaba equivocado. Entonces, tenemos ahí también, más allá del mensaje original y el contexto, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta el contexto bíblico. El contexto bíblico. Algo más para tener en cuenta ahí en cuanto a eso, al contexto bíblico, es entender bien lo que dicen las escrituras, ¿no? Por ejemplo, el pasaje que nosotros usamos de Juan 5:39 para comenzar. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No cabe duda que tenemos que estudiar las escrituras, que tenemos que escudriñar las escrituras. Pero por ahí estaban enseñando, o podría parecer que el texto dijera que en las escrituras está la vida eterna. Y las escrituras en sí no dan la vida eterna, sino que las escrituras testificaban de quien sí daba vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Las escrituras testifican de Jesús. Entonces, ahí está una gran diferencia, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? El punto de poder nosotros entender la diferencia que puede haber, la diferencia que puede hacer a veces una mala lectura o una mala comprensión del contexto bíblico, ¿no? Tenemos nosotros sí el mandato de estudiar las escrituras, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero las escrituras en sí no son la salvación, sino las que nos conducen y nos guían a la persona de Cristo, que es quien nos da la salvación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Uno puede escudriñar las escrituras y quedarse ciego espiritualmente también. ¿Pero qué estás diciendo, Marcelo? Voy a ponerles un ejemplo.
Hay profesores en la Facultad de Oxford, en Inglaterra, en Harvard, en Estados Unidos, y en diferentes facultades, pónganle ustedes el nombre que quieran o el lugar que quieran, de renombre en el mundo, donde hay teólogos y estudiantes, ¿verdad? Estudiosos del texto bíblico, de la Biblia, que son eruditos y quizás nos pueden dar 10, 20, 50 vueltas a todos aquellos que hemos estudiado la Escritura. Pero ¿qué pasa? Ellos solo se quedan en el texto frío, en la letra, y no llegan a la respuesta, como dijimos al principio, de la tercera pregunta, ¿qué está diciéndome Dios? Ellos solamente analizan un texto, pero no dejan que Dios les hable a su vida. Y ellos han estado y miran y están en contacto con la fuente que les puede guiar a Cristo, pero no reconocen a Cristo. No se les cae el velo de sus ojos y no van a Cristo para salvación. Entonces uno puede ser un gran estudioso de las Escrituras, escudriñarlas, ser un gran exégeta, como se le dice, al que aplica la exégesis y estudia el texto, pero puede quizás quedarse solamente ahí, llega hasta ahí, no avanza más. Entonces, ese puede ser un peligro y es un peligro muy grande. No debemos olvidar el contexto, el texto bíblico, ¿verdad? No olvide la frase que dijimos el martes pasado. Un texto fuera de contexto es un gran pretexto. Y hay muchas religiones que se han levantado, muchas iglesias que se hacen llamar iglesias, que andan por ahí y que solamente lo que han hecho es enseñanzas equivocadas, porque malinterpretan los textos, el texto bíblico. Hermanos, hay un crecimiento muy grande ahora de los cristianos mesiánicos, ¿no? Y están con todo lo que tiene que ver con guardar la ley, con guardar el sábado, con guardar las leyes las fiestas judías, y usan la Biblia y enseñan todo en base a lo que es la cultura y la religión judía. Reconocen a Cristo, dicen que la salvación es por medio de Cristo, pero después empiezan con una cantidad de cosas que son, como decía Pablo, judaizantes. Y lo que Pablo combatió contra los Gálatas es lo que está y debemos combatir en el día de hoy también. Es lo que tenemos que tener cuidado. Muchos están siendo engañados, dejándose llevar por este viento de doctrina, en el cual enseña que tenemos que seguir a Cristo y la ley. Cristo y las ordenanzas para el pueblo de Israel. Cristo más obras. Cristo más aquello otro. Y la Biblia es clara cuando dice que hay un solo evangelio, que si viniera incluso un ángel del cielo y anunciara otro evangelio, diferente al que os hemos enseñado, dice, el tal sea anatema. Y está hablándolo Pablo, aquel, que en un tiempo perseguía a los cristianos justamente, y ahora dice que el único evangelio es el de Cristo. Y si alguien más se atreve a enseñar otro evangelio diferente o agregarle al evangelio, el tal sea anatema. Y escribió la carta a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para apartar de la verdad, para desviarlos del camino? ¿Cómo pudieron caer en esas redes, en esas artimañas? ¿Y cómo llegaron allí? Porque justamente no estudiaron, no interpretan correctamente las Escrituras. Y muchos, de forma consciente,
malinterpretan las Escrituras y las enseñan de forma equivocada y arrastran consigo a una gran multitud. ¿Por qué? Porque tienen un ideal, porque tienen una visión, porque tienen una fascinación con algo y quieren darle la vuelta a todo para que esto sea así de esa forma. Incluso manipulando las Escrituras. Por eso es necesario entender el contexto bíblico, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Un versículo no está solo, una frase no está sola en la Biblia, está dentro de un contexto. Un versículo está dentro de un capítulo y ese capítulo está dentro de un libro y ese libro no está ahí solamente como uno más de los 66, sino que es una porción de la Escritura dentro de lo que es toda la Biblia, porque cada uno de los libros está correlacionado, están hilvanados, están armonizados unos con otros. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? No podemos leer los versículos aislados y sacar nuestras doctrinas de allí. Tenemos que entender toda la Biblia para poder llegar a una conclusión certera. Tenemos el ejemplo claro de lo que ha hecho lamentablemente la religión de los testigos de Jehová, la secta. Ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Ellos niegan que Jesucristo sea parte de la Trinidad. Ellos niegan muchísimas cosas. ¿Y cómo hacen? Bueno, tuvieron que hacer justamente esto, manipular las Escrituras, cambiarlas para su beneficio personal, para su gusto, a su antojo. ¿Y qué trae eso? Trae el alejarse justamente del único camino que conduce al Padre, que es Jesucristo. Y ahí tenemos las consecuencias. Lamentablemente, hombres y mujeres que están caminando tranquilamente y con paz en su corazón aparente rumbo al infierno, porque niegan a Jesucristo. Y aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, dice la Escritura, que Jesús es el Hijo de Dios, es condenado porque no ha creído en el único que le puede salvar. Entonces ellos tienen ahí varios pasajes que muchas veces hemos tenido la oportunidad de charlar con ellos acá en casa, en el portón, ¿verdad? O en la calle. Y hermano, mire que la Biblia no es para discutir, ese no es el propósito, nosotros no estamos para cambiar la mente de nadie, el pensamiento de nadie, el que cambia y obra en los corazones es el Espíritu Santo. Pero a veces en charlas y en oportunidades hemos estado compartiendo y hay textos que son claves. Y un día estábamos hablando en el hecho de que ellos, por ejemplo, no creen en el alma de la persona, ¿verdad? En el alma, en el espíritu. Ellos creen que la persona se muere, queda totalmente inconsciente hasta el día en que en que Dios le va a resucitar de nuevo, ¿verdad? Y van a entrar al paraíso. Entonces tenemos allí varios textos que han sido sacados de contexto para afirmar sus enseñanzas. Por ejemplo, dicen allí y citan pasajes de Eclesiastés cuando dice que los muertos nada saben, así como el animal, el perro, el hombre también desciende al sepulcro, y agarran una cantidad de versículos, sobre todo de Eclesiastés, que allí Salomón se pone a ver lo que pasaba debajo del sol, dice, y se puso a examinar y a rever su vida, y se dio cuenta de que todo era vanidad. Y así comienza, diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hace una serie de reflexiones a lo largo de toda su vida, y habla en cuanto a la muerte también. Entonces hay varios pasajes que son sacados de contexto, porque después no van a ver lo que dice Salomón al final. Y entonces dicen que todo eso, ¿verdad?, hace y muestra que el hombre cuando muere, muere y quedó ahí. Ya no tiene vida. Después cuando Dios lo resucite, bueno, va a volver a la vida. ¿Qué creemos nosotros? Que cuando nosotros morimos, inmediatamente nuestra alma, ¿verdad?, parte para estar con el Señor.
así como le dijo, como cuenta la historia del rico y Lázaro, dice que el rico murió y fue sepultado, Lázaro murió, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y cuando el rico abrió los ojos, dice, despertó y estaba atormentado en esa llama, despertó en el infierno, y Lázaro al lado del seno de Abraham, ¿verdad? En el paraíso. Entonces uno estaba recibiendo bendición y el otro estaba experimentando la recompensa por su desatención al Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que nosotros creemos. Lo que dice la Biblia, que el hombre, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ellos sacan de contexto esas cosas y se forman enseñanzas falsas y han levantado una religión falsa y le ha seguido mucha gente y esa gente está engañada. Hay otro texto también que hemos compartido con ellos también hablando y dice, bueno, pero ¿cómo haces cuando le dice a el ladrón, a la cruz, Jesucristo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Bueno, ellos hacen algo, manipularon el texto y ponen allí una coma, ¿verdad? Y le dice, bueno, de cierto te digo hoy, te digo esto, mira, esta verdad te la digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y ahí hace una diferencia. Lástima que no puedo tenerles acá conmigo para poder mostrarles, ¿verdad? En una pizarra, quizás para el martes próximo lo haga, para que vean la diferencia que hace solamente cambiar una coma de lugar, cambiar una acentuación, es decir, adulterar el texto. Porque claro, ahí quedaría, de cierto te digo hoy, esto te lo digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Algún día estarás conmigo en el paraíso. María le dijo cuando Lázaro había muerto, Jesús le reprochó y le dijo, no creen lo que yo les dije, que el que en mí cree aunque esté muerto vivirá, que Lázaro va a resucitar. Y ellos dijeron, sí, Señor, sabemos que va a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Cuando todos resuciten. Y esa idea más o menos es la que agarran los testigos de Jehová con lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz. Pero eso no es lo que dice. Lo que dice el texto realmente es, Jesús le dijo, de cierto te digo, mira, esto es así, cierto, tal cual. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está marcando el tiempo. Hoy morimos acá, inmediatamente, como decía Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Morimos acá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, qué importante que tengamos bien claro. Y hay ejemplos, hermanos, cantidad. No nos daríamos horas, ¿verdad? Hablando de ejemplos de lo que las escrituras, si uno adultera el texto, si lo mueve, si lo cambia, si lo modifica, puede cambiar toda una enseñanza. Entonces, importantísimo el contexto bíblico. Hermanos, la escritura se interpreta a sí misma. La escritura se interpreta a sí misma. La escritura, cuando uno no entiende un pasaje, no podemos quedarnos en el hecho de decir, bueno, no lo entiendo y esto acá hay está oculto, ¿verdad? El mensaje. No se puede descifrar, no. No tenemos que bajar los brazos ante el primer obstáculo. Tenemos que seguir pidiéndole al Señor que nos ayude a poder comprender lo que quiere decir su palabra. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, hermano, y esto es algo fundamental y escríbelo o grábatelo allí, ¿verdad? Para tenerlo presente. Un texto en la Biblia nunca, nunca, nunca contradice a otro texto. Muchos por ahí han dicho, bueno, pero la Biblia está llena de contradicciones. No, no hay contradicciones entre un texto u otro. Si eso aparentemente sucediera, tendríamos que buscar y tendríamos que estudiar para poder descubrir después, sí, entonces, y entender cómo esos textos en realidad no se contradicen, sino que se apoyan. Ha pasado que uno a simple vista ve y dice, bueno, pero acá entonces está contradiciendo lo que dice allá. Y no es así, no es así. Todo lo que la Biblia dice es
es como en un libro integrado, ¿verdad? Un texto, como les dije, nunca contradice a otro texto. Eso tenemos que tenerlo claro como base de nuestro estudio. Por ejemplo, y quiero traerles más ejemplos también, pero no quiero ser muy extenso con el tiempo. Un ejemplo es en el pasaje de Santiago, donde dice que aparentemente uno podría interpretar que tendríamos que ser salvos por las obras, ¿no? Porque habla, bueno, tú me dices que tienes fe y yo digo, ¿dónde están tus obras? Y yo te muestro mi fe por mis obras. O sea, le estoy parafraseando el texto que ustedes ya conocen, ¿no? Allí en Santiago, cuando uno podría decir, bueno, pero ¿cómo la salvación no es por gracia? Porque ahí tengo a Pablo en otros libros, en otras cartas, que me está diciendo que la salvación, como en Romanos, es pura y exclusivamente por gracia, o en Efesios capítulo 2. Entonces, ¿cómo puede estar diciendo acá Santiago que las obras? ¿Y esto cómo es? Entonces ahí entro aparentemente, en principio, en una contradicción. Pero si yo me pongo realmente a estudiar el texto, voy a darme cuenta que en realidad los textos no se contradicen, sino que realmente lo que sucede es que se apoyan. La salvación es por gracia, pura y exclusivamente por la gracia de Dios. La salvación viene de Jehová. La salvación es por gracia, pero las obras vienen como resultado de la salvación, quiere decir Santiago. No que tengo que hacer obras para poder ganarme la salvación, sino que como soy salvo, como resultado van a venir las obras. Porque entonces, si no, tendría yo que hacerme la pregunta, ¿realmente soy salvo? No va a ser sorpresa que muchos por ahí se consideren o crean que son salvos y en realidad no lo son. Porque han depositado su fe o la confianza de su salvación en el hecho de que solamente levantaron la mano o que repitieron una oración, pero nunca llegaron a comprender que realmente era necesario arrepentirse y confiar en Jesucristo, y la obra de Cristo es la que salva. Y si yo nazco de nuevo realmente, si paso de muerte a vida, los resultados se van a ver. La evidencia va a estar, y eso es lo que dice Santiago. La fe sin obras está muerta. Es como, mira, si vos me decís que esto es un manzano y no da manzanas, evidentemente no es un manzano. Entonces lo que quiere decir Santiago es eso. Si hay salvación, si hay un nuevo nacimiento, obviamente, lógicamente van a haber obras, va a haber resultado, va a haber fruto, va a haber fruto. Entonces, eso es un pasaje solo para que, a modo de ilustración, después puedo pasarles un material con varios textos para que ustedes vean las aparentes contradicciones y cómo en realidad los textos se apoyan uno con el otro. No podemos, hermanos, lanzarnos a una declaración o una resolución solamente apoyándonos en un pasaje. Tenemos que entender el resto de las escrituras. Y cuando una escritura o un texto parece complicado o que no tiene una interpretación fácil, podemos apoyarnos en otro texto que va a traer luz sobre ese texto. ¿Se entiende? Siempre buscar textos. Tenemos la concordancia, que ahora les voy a mencionar, que nos ayuda a buscar pasajes paralelos. ¿Para qué? Para poder entender ese pasaje que quizás nos trae un poco de complicación. Y ahora sí, por último, o sea, antes de pasar, perdón, a lo último, entender algunas cositas, ¿no? En cuanto al contexto. Tenemos que entender lo que es el contexto histórico, el tiempo. Hoy estamos en el 2023, el mundo de hoy no es lo mismo, la forma de posicionarnos y mirar el mundo no es lo mismo que en el 1950. En el 1950 no era la misma forma que miraban al mundo los contemporáneos del año 1300, 1200. Obviamente que en el tiempo de Cristo la percepción y cómo se paraban en el mundo las personas era totalmente diferente a lo que podemos comprender hoy. Entonces yo nunca puedo interpretar
lo que decían en ese momento con mi realidad en el día de hoy. Entonces tengo que tratar de buscar y entender lo que era el contexto histórico, lo que estaba pasando en ese momento, para poder sí ahí tratar de comprender y traer una respuesta a mi inquietud o a traer claridad a lo que dice el texto que yo estoy leyendo miles de años después, como en el caso de Isaías, como en el caso de Moisés en el Pentateuco. El contexto literario, si tenemos que entender cómo se escribió, vamos a ver que para la clase que viene, cuáles son algunos de los elementos diferentes de estilos de comunicación, ¿no? Hay poesía, hay alegoría, hay tipos, hay diferentes formas diferentes de comunicarse y de escribir, que eso tiene que ver también con un contexto. Entonces yo tengo que pararme de ese punto para poder entender cuál es el contexto literario de lo que está pasando ahí. ¿Qué está escribiendo? ¿Cómo se está escribiendo? ¿Cómo se escribió esto? ¿Era una parábola? ¿Era una historia realmente? ¿Es una alegoría? Es decir, ¿qué era? Para poder entender eso, ¿para qué? Para yo no sacar después una enseñanza equivocada. Contexto geográfico. Les decía que nosotros estamos parados en el cono sur, ¿verdad? En lo que es en América del Sur. Y entendemos y miramos con la óptica de América del Sur. Pero tenemos que entender que la mayoría de la historia de la Biblia se desarrolló en lo que es el Medio Oriente, en lo que es Israel, en lo que es Palestina, en lo que es Siria, en lo que es Turquía, lo que es Grecia, lo que es Italia, toda esa zona. Y tenemos que también nosotros contemplar y comprender algunas de esas cositas para poder tener un poco más de claridad en cuanto a eso. También el contexto cultural. Hermanos, vamos a hablar también de las costumbres que tenían en aquel entonces cuando escribían para poder tener en cuenta algunas cosas que a veces nosotros podemos llegar a una mala conclusión, una conclusión equivocada. ¿Por qué? Porque la estoy mirando desde mi punto cultural y no me pongo en el punto cultural o en el lugar cultural, el contexto cultural de cuando se escribió la carta a los romanos, cuando se escribió el libro del profeta Jeremías, etc. ¿Por qué habla la escritura de aquel que, de las vírgenes, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes? ¿Por qué habla de la moneda perdida? ¿Por qué habla de todas esas cosas que, claro, yo me hago la idea de una moneda de hoy y que no me hace nada si se me cae una moneda y tengo más? Y cosas como esa, ¿verdad? Que a veces no llegamos nosotros a comprender o a entender mal. ¿Por qué? Porque no entiendo la cultura de aquel momento, la cultura de ese texto. Todas estas cosas son valiosísimas, hermanos, para poder entender el pasaje, el contexto histórico, el contexto literario, el contexto geográfico y el contexto cultural. Todo eso es fundamental. Y, como les decía, para terminar, algunas ayudas para poder entender bien la Biblia, que ustedes pueden hacerse de ellas, ¿verdad? Y es necesario que ustedes se hagan de estas herramientas para poder tener más lugares donde poder echar mano a la hora de estudiar, queriendo llegar a un buen puerto, ¿verdad? Queriendo llegar a un buen resultado. Por ejemplo, tenemos allí Biblias de diferentes versiones. En internet hoy ustedes pueden con un solo clic descargar o mirar pasajes en diferentes versiones que a veces les va a traer un poco más de luz a la hora de entender algo, ¿verdad? Un poco más de claridad a la hora de entender un pasaje, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje en Mateo, en los Evangelios, que habla que el que no aborrece a padre o madre más que o sea, el que no aborrece a padre o madre no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. Entonces uno dice, esto es fuertísimo, ¿cómo voy a aborrecer a mis padres? ¿Eso es lo que el Señor quiere para poder seguirlo? ¿Cómo es eso de aborrecer, verdad? Entonces uno ya va con lo que conoce como la definición de aborrecer, desprecio, darle la espalda, olvidarme de ellos. Entonces va a otro pasaje, Marcos, ¿verdad? Que es un pasaje paralelo,
cuando hablábamos de que la Escritura interpreta las Escrituras, va a otro pasaje paralelo y dice, bueno, el que ama a padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Ya no usa la palabra aborrecer, pero la idea es la misma. Entonces uno ahí ya entiende y ve que no es tan duro el significado que uno creía que tenía, sino que lo que quiere decir el Señor es que no podemos poner a alguien o a algo por delante de Él. El Señor tiene que ser primero, y yo tengo que amar al Señor por encima de todas las otras cosas, incluso mis padres, incluso mis hijos, incluso mi esposa, mi esposo, quien sea. No puedo poner a nadie en el lugar que les corresponde al Señor. Y eso es lo que quiere enseñar allí el pasaje. No puedo amar al dinero, no puedo amar a mis padres, no puedo amar a mis amigos, no puedo amar al mundo. Nada puede estar en el primer lugar que le corresponde al Señor. Y eso es lo que quiere decir. Por eso tenemos que muchas veces buscar lo que quiere decir, ¿verdad?, el pasaje, apoyándonos en otro pasaje quizás que es paralelo, que nos va a ayudar a comprender mejor lo que quiere decir ahí el Señor. Por eso la Biblia de diferentes versiones puede a veces ayudar, porque las versiones se van algunas acomodando más al lenguaje actual y uno ya va comprendiendo de una mejor forma lo que quiere decir, ¿no? Cuando se tradujo la Biblia, los que traducían, los traductores no eran solamente traductores, sino que eran también intérpretes. Entonces, a la hora de ellos traducir la Biblia desde el idioma original, lo que hacían era a la misma vez interpretar. ¿Para qué? Para ir descifrando cuál palabra realmente en el contexto bíblico es la correcta y lo que quería decir el autor ahí. Entonces ellos tomaron el trabajo de ¿qué? De poner la palabra más exacta en el lugar, allí traducirlo a nuestro idioma para que nosotros podamos entender. Entonces, eso es lo que ayuda muchas veces a ir viendo diferentes versiones, ¿no? Porque hay palabras que son similares, pero quizás pueden traer un poquito más de claridad a nuestra mente, porque el lenguaje es mucho más común o más familiar para nosotros. Una Biblia de estudio es fundamental. Quizás no puedes acceder a una, pero hay muchas Biblias que son muy buenas. Yo personalmente uso una Biblia que es del hermano Charles Riley, que tiene libros también de teología y todo, es un excelente hermano, tiene una Biblia de estudio muy buena. Tengo también una Biblia de estudio de John MacArthur, también muy buena. La Biblia de referencia Thompson es una Biblia muy, muy buena de estudio también, que les va a ayudar, les va a responder muchas preguntas también en cuanto a veces la forma de estudiar un pasaje y traer claridad en algunos. Entonces esas cosas pueden ser útiles, ¿verdad?, para ayudarte. Y un diccionario, compartí el martes pasado también, un diccionario bíblico donde va a traer definiciones, donde va a traer también a veces la explicación de lugares, donde va a traer también el contexto de cada libro, te puede explicar y dar una introducción, a veces el diccionario de lo que es el contexto histórico del libro, cuando se escribió. Hay muchas herramientas y si tiene oportunidad, hermano, y acceso, use eso para su beneficio personal. Y tenemos también comentarios, ¿no? Acá hay que tener cuidado porque los comentarios son muy útiles. Los comentarios son muy útiles, nos dan nos traen luz sobre pasajes difíciles y podemos encontrar allí orientación en cómo dirigir el estudio, cómo enfocarnos en el texto. Es decir, alguien ya hizo el trabajo que tenemos que hacer nosotros ya lo hizo alguien, ¿verdad? Y nosotros estamos contemplando su trabajo. Lo único que hay que tener cuidado, porque hay muchas variedades de comentarios, y tenemos que estar siempre atentos y vigilando qué es lo que estamos leyendo. Por eso yo le decía, hermano, siempre si tiene duda, consulte a su pastor
o algún otro hermano y pidan consejo acerca de tal o cual comentario, para que no estén quizás metiéndose en terreno peligroso, ¿verdad? Pero nunca podemos sustituir la lectura de un comentario o el estudio en un comentario, no podemos sustituir la lectura de la Biblia. Siempre tiene que ser la Biblia la que esté ahí en primer lugar. Es muy fácil dejar de leer y de estudiar la Biblia cuando uno consigue algunos comentarios. Se sumerge en los comentarios y empieza a leer los comentarios, y dejamos de lado lamentablemente la Biblia. No puede pasar eso en nuestras vidas, hermano. Nunca debe dejar de leer la Biblia. Y mapas. Ahí es muy lindo, muy importante. Algunas Biblias ya traen los mapas al final, la mayoría traen los mapas al final de cada ejemplar, pero si usted tiene oportunidad, busque, ¿verdad?, un mapa y va a poder entender muchas cosas, va a poder entender muchas realidades, distancias, por qué habla de tal ciudad o dónde era que decía cuando hablaba de tal región o de tal pueblo, o cuáles eran los viajes de Pablo, por dónde fue, qué es hoy, los lugares donde él estuvo, qué son en el día de hoy. Mis suegros, por ejemplo, y muchos hermanos han tenido la oportunidad de viajar a Israel, y ese viaje, hermano, no tiene desperdicio. Todos los que han ido han comentado lo mismo. Una vez que uno va, la forma de entender después el Evangelio, de entender la Biblia es diferente. Tiene otra, es como más real, más vivo. Entonces, hermano, es importante a veces aprovechar la oportunidad de visitar Israel, no la desaproveche, vaya nomás. Pero un mapa a veces nos puede traer también un poco de claridad, ¿no?, en cuanto a eso. Las iglesias de Apocalipsis, hay agencias de viajes que organizan recorridas por lo que son hoy las ruinas de las 7 iglesias del Apocalipsis que menciona allí Juan, que hoy son el país de Turquía. Entonces también ahí es importante poder ir y recorrer lo que fueron esas iglesias de las que mencionaba ahí el Señor Jesús: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia, y poder ver todo eso, ¿no?, y estar ahí en esos lugares. Creo que es algo tan enriquecedor que si uno llegara a tener la oportunidad, no tendríamos que desaprovecharla. Entonces, echar mano de todas estas ayudas, ¿no?, va a traer mucha más claridad a la hora de estudiar y comprender un pasaje. Hermanos, no vamos a poder tener oportunidad, porque esto no es en vivo, de contestar alguna pregunta o alguna inquietud o de charlar, pero sí vayamos pensando en la próxima clase, porque vamos a tener y tocar lo que son los estilos de comunicación y cómo interpretarlos. Los mencionamos recién. En la Biblia hay parábolas, hay tipos, hay figuras, hay alegorías, hay narración. Entonces vamos a ver cómo entender todo eso a la hora después de poder saber cuál es cuál y poder interpretar mejor el pasaje bíblico. Espero, hermano, que se haya entendido. Cualquier cosa, siempre estamos ahí en el grupo abiertos a que puedan hacerlo. Mi número está allí, preguntas, o a los pastores también. Y hermano, espero que haya sido de edificación esta clase, y espero también que el tema de hermenéutica es muy profundo, hay muchas áreas para tratar en cuanto al estudio, no nos va a dar para abarcar todo. Sencillo, el mensaje es sencillo, no adelanta que nosotros conozcamos y entendamos todo el detalle de la escritura si yo no estoy dispuesto a ponerlo en práctica. Entonces, contéstate esa pregunta. Obviamente, ¿qué dice? ¿Qué significa? Pero la más importante, ¿qué está diciéndome Dios? Y cuando escuches realmente lo que Dios te dice, hazlo, ponlo en práctica. No seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Terminamos en oración. Gracias, Padre,
por tu palabra, por este tiempo, y espero que este video sea de bendición y edificación para mis hermanos. Ayúdales a poder comprender y estudiar tu palabra, las escrituras, y que tú nos hables a través de ellas, Señor. Rogamos por la próxima clase del martes y pedimos que todo, Señor, sea para crecimiento, pero sobre todo para gloria tuya, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos reencontramos, si Dios permite, el próximo martes 18 de julio a la misma hora para poder tener la siguiente clase. Que el Señor les bendiga.